¿Sabías que la llamada Sacra Roma no fue ni sagrada, ni romana, ni una verdadera imperio como lo entendemos hoy? Porque un pueblo que hablaba la misma lengua permaneció dividido en cientos de principados durante más de 1000 años. ¿Y qué pasó para que un territorio tan fragmentado, sin fronteras claras ni un gobierno unificado, se convirtiera en la cuna de una de las naciones más poderosas del mundo moderno? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. Hoy te invito a emprender un fascinante viaje a través de los siglos, desde los majestuosos castillos de la Sacra Roma hasta las ciudades industriales de la Alemania del siglo XIX. La historia de Alemania no es solo un relato de eventos políticos, es una narrativa sobre cómo el idioma y la cultura pueden unir a las personas más allá de cualquier frontera estatal. Es la historia de cómo del caos puede surgir el orden, y de la diversidad, la unidad. Imaginemos por un momento el mundo que existía antes de que los principados alemanes se convirtieran en un solo estado. En una época donde la noción de un estado-nación era ajena y extraña, la lealtad de cada hombre pertenecía a su señor, su ciudad o su iglesia. Las tierras que hoy identificamos como Alemania eran parte del vasto legado del imperio de Carlomagno. Tras la ruptura de su dominio en el año 843, mediante el Tratado de Verdún, la parte oriental de los territorios francos se convirtió en el embrión de lo que más tarde sería Alemania. Visualiza este mundo: espesos bosques de robles y hayas cubriendo gran parte del territorio. Ciudades raras, rodeadas de murallas de madera. Caminos, en su mayoría romanos, que ya empezaban a deteriorarse. Campesinos trabajando la tierra con herramientas rudimentarias, monasterios que conservaban los vestigios del saber antiguo, y guerreros aristócratas que habitaban en castillos de madera en colinas artificiales. El aire está impregnado del olor del humo de los fogones, la madera recién cortada y la tierra húmeda. Las mañanas traen consigo brumas que envuelven los ríos y ocultan pequeños asentamientos. El sonido de las campanas de las iglesias marca el paso del tiempo, llamando a la oración. Aunque se suele pensar que los germanos de aquella época eran meramente guerreros, en realidad eran también hábiles artesanos, creando exquisitas joyas y dominando el trabajo en madera y hueso. Su poesía y relatos épicos, transmitidos oralmente de generación en generación, más tarde darían origen a La canción de los Nibelungos, un gran poema épico alemán. La organización política de estas tierras distaba mucho de lo que hoy entendemos como estados modernos. El poder estaba descentralizado y repartido entre numerosos gobernantes locales, duques que regían los antiguos ducados tribales como Sajonia, Franconia, Suabia, Baviera y Lorena. Estos duques reconocían el poder nominal del rey, pero en la práctica eran casi soberanos independientes. En este contexto se forjaba un sistema que más tarde los historiadores denominarían feudalismo, aunque la gente de aquella época no conocía tal término. La sociedad se organizaba alrededor de conexiones personales y obligaciones mutuas. El rey concedía tierras a sus leales vasallos, quienes a su vez dividían los territorios entre sus propios vasallos, y así sucesivamente, hasta la base de la pirámide social. Esta compleja red de relaciones personales y obligaciones recíprocas es una de las razones de la futura fragmentación de Alemania. A diferencia de Francia o Inglaterra, donde el poder real se fortaleció con el tiempo, los reyes alemanes no lograron crear una administración centralizada fuerte. En cambio, se vieron obligados a negociar constantemente con sus poderosos vasallos, cediendo cada vez más privilegios. Además,
La falta de fronteras naturales en el este complicaba aún más la situación. A diferencia de Francia, protegida por los Pirineos, los Alpes y mares, las fronteras orientales de las tierras germanas estaban abiertas a la migración y expansión. Esto representaba tanto oportunidades como amenazas. Los gobernantes germanos podían expandir sus dominios hacia el este, pero también debían defenderse constantemente de incursiones externas. Es crucial entender que, en aquel tiempo, el concepto de Alemania no existía como lo conocemos hoy. La gente se identificaba principalmente con su tribu o región, como sajones, bávaros o suabos, y no como alemanes. Con el tiempo, el término Regnum Teutonicum comenzó a usarse para referirse a todas las tierras orientales francas. No obstante, la identidad germánica general se desarrollaba lentamente. En el año 919, un acontecimiento marcaría el destino de las tierras germanas durante un siglo. Tras la extinción de la dinastía carolingia, la nobleza germana eligió como rey a Enrique el Pajarero, duque de Sajonia. Este fue el primer rey que no pertenecía a la familia carolingia, y su elección simbolizó el inicio de una nueva era, el nacimiento de la estatalidad germánica, independiente del legado franco. Su hijo, Otón I, daría un paso aún más decisivo. Tras derrotar a los magiares en la batalla del río Lech en el año 955, no solo aseguró las fronteras orientales, sino que también adquirió tal prestigio que pudo aspirar al título imperial. En el año 962, el Papa lo coronó como emperador, dando origen a una nueva imperio que más tarde sería denominada Sacra Roma. Esta coronación tendría implicaciones de gran alcance. Otón y sus sucesores se consideraron herederos directos del Imperio Romano y de Carlomagno. Pretendían tener autoridad suprema no solo sobre las tierras germanas, sino también sobre Italia y, nominalmente, sobre todo el mundo cristiano. Este deseo de crear un imperio universal definiría la política exterior de los gobernantes germanos durante los siglos venideros, y sería una de las razones por las que no lograron establecer un Estado-nación centralizado. La imperio de Otón no era un Estado nacional, sino una entidad supranacional. Unía a diversos pueblos que hablaban diferentes idiomas y tenían tradiciones variadas. Era la manifestación política de la idea medieval de un mundo cristiano universal, donde el emperador y el papa compartían el poder supremo. El primero en asuntos terrenales y el segundo en cuestiones espirituales. En este sistema, el rey de Alemania se convertía automáticamente en candidato al trono imperial. Para su reconocimiento oficial, solo se requería la coronación por parte del Papa en Roma. Por lo tanto, entender la historia de Alemania es imposible sin tener en cuenta el contexto de la Sacra Roma y las complejas relaciones entre emperadores y el papado. Así comenzaba la larga y complicada historia de las tierras germanas dentro de la Sacra Roma, una historia llena de paradojas y contradicciones, en un territorio que se convertiría en el corazón de Europa, pero que necesitaría 1000 años para convertirse en un Estado unificado. El siglo XI trajo nuevos desafíos y transformaciones al mundo germano, bajo los emperadores de la dinastía saliana. ¿Te imaginas a un emperador, descalzo y de pie en la nieve, suplicando perdón ante un papa en un castillo? ¿O cómo una dinastía que había dominado Alemania se desmoronó, dejando a los príncipes luchar por el poder? ¿Qué pasaría si te dijera que, a pesar de los intentos de unificar el reino germánico, el verdadero poder se encontraba en manos de príncipes locales? La historia de Alemania en la Edad Media está llena de giros inesperados y luchas de poder que moldearon lo que hoy conocemos. Durante el reinado de Enrique III, la emperatriz alemana alcanzó su mayor esplendor. Sin embargo,
Ese esplendor era efímero, a punto de ser sacudido por uno de los conflictos más significativos de la época. Enrique, enfrentado a sus propios vasallos, llevó a cabo uno de los actos más dramáticos de la historia medieval. Durante 3 días se mantuvo descalzo en la nieve frente al castillo de Canosa, donde se encontraba el Papa, implorando por su perdón y el levantamiento de la excomunión. Este humillante episodio, conocido como la Caminata de Canosa, se convirtió en un símbolo de la intensa lucha entre el poder secular y la autoridad espiritual. Aunque Enrique logró un acuerdo temporal, el conflicto con la Iglesia continuó afectando a sus sucesores. No fue sino hasta 1122 que se alcanzó un compromiso significativo. Con el Concordato de Worms, el emperador conservó influencia sobre la elección de los jerarcas eclesiásticos, pero a su vez reconoció su sujeción espiritual al Papa. Este prolongado enfrentamiento tuvo consecuencias profundas para la estructura del Estado germano. Los emperadores se vieron obligados a hacer concesiones a los príncipes germánicos para asegurar su apoyo en la lucha contra la Iglesia, y estos príncipes aprovecharon la situación para fortalecer su autonomía. Así, se cimentaron las bases de la fragmentación feudal que caracterizaría a las tierras germánicas durante siglos. La situación se complicó aún más cuando, en el año 1125, la dinastía saliana se extinguió. Los príncipes alemanes eligieron a Lotario de Sajonia como rey y luego a Conrado III de la dinastía de los Hohenstaufen. Estas elecciones establecieron un importante precedente. La corona de Alemania se convirtió en un cargo electivo en lugar de ser hereditaria. Los príncipes que llevaban a cabo las elecciones comenzaron a consolidarse como un grupo especial de príncipes electores, cuyas autoridades en sus propios territorios se volvieron casi ilimitadas. Mientras tanto, la vida cotidiana en las tierras alemanas experimentaba profundos cambios. El siglo XII fue un periodo de crecimiento económico y demográfico. Se despejaban bosques, se drenaban pantanos y se fundaban nuevas aldeas y ciudades. La colonización de tierras del este, habitadas por eslavos, expandía las fronteras del mundo germánico. Las ciudades, que inicialmente surgieron como puntos de fortaleza o residencias episcopales, se transformaban en centros de artesanía y comercio. El sonido del martillo en las forjas, el crujido de las carretas en las callejuelas angostas y los gritos de los comerciantes en las plazas de mercado formaban el telón de fondo de las ciudades alemanas en crecimiento. El aire se impregnaba de los aromas de cuero curtido, pan recién horneado y humo de innumerables fogones. Es importante entender que las ciudades en la Alemania medieval constituyeron un mundo aparte, con sus propias leyes y privilegios. Los ciudadanos, conocidos como burgueses, lucharon por la autonomía, que fue consagrada en las cartas municipales. El aire de la ciudad hace libre al hombre, rezaba un dicho alemán de la época. Un campesino que pasaba un año y un día en la ciudad se convertía en un hombre libre. Durante este periodo, las ciudades comenzaron a unirse en ligas para proteger sus intereses. La más famosa de estas alianzas fue la Liga Hanseática, una unión comercial de ciudades del norte de Alemania que controlaba el comercio en los mares Báltico y del norte. Desde Londres hasta Novgorod, los comerciantes hanseáticos establecían sus factorías, creando una red de vínculos económicos que a menudo era más sólida que los lazos políticos. En el ámbito cultural, el siglo XII trajo consigo el florecimiento de la cultura caballeresca, con el advenimiento de la lírica cortés alemana. En los castillos de los feudos alemanes resonaban canciones sobre amores y hazañas, creando obras que quedarían grabadas en el tesoro de la literatura mundial. Walter von der Vogelweide, el más grande de los Minnesingers, en sus poemas celebraba no solo a la dama de su corazón,
sino también a la querida Alemania. En uno de los primeros ejemplos de la incipiente conciencia nacional, en el panorama político, la época de los Hohenstaufen, especialmente bajo el reinado de Federico I Barbarroja, entre 1152 y 1190, se destacó por un nuevo intento de consolidar el poder imperial. Barbarroja, una figura casi mítica en la memoria histórica alemana, combinaba la valentía caballeresca con una astucia política notable. Su objetivo era restaurar el prestigio del imperio y la autoridad real. En Italia, intentó establecer un control imperial directo, lo que resultó en prolongados conflictos con las ciudades lombardas y el papado. En Alemania, su enfoque fue más flexible, buscando no suprimir, sino atraer a los príncipes, especialmente a los eclesiásticos, quienes podían convertirse en sólidos apoyos para su autoridad. Uno de los momentos más dramáticos de su reinado fue la destrucción de Milán en 1162. Imagina el humo elevándose sobre las murallas de una ciudad que una vez prosperó, el estruendo de las llamas consumiendo casas y templos, el llanto de los habitantes que perdían todo lo que poseían. Fue una potente demostración de la fuerza imperial, pero también un testimonio de cuán frágil era esa fuerza. Pocos años después, los milaneses regresarían y reconstruirían su ciudad. La muerte de Barbarroja durante la Tercera Cruzada se convirtió en leyenda. En 1190, al cruzar el río Salef en Asia Menor, se ahogó, y su cuerpo nunca fue encontrado, dando origen a la creencia de que no había muerto, sino que dormía en la montaña de Kyffhauser, esperando despertar en el momento de mayor necesidad para Alemania. Su hijo, Enrique VI, logró unificar brevemente bajo su mando a Alemania y al Reino de Sicilia, creando un imperio que abarcaba gran parte de Europa Central y del Sur. Pero su muerte prematura y la minoría de edad de su hijo Federico provocaron una nueva crisis y una lucha por el trono entre Felipe de Suabia y Otón de Brunswick. Esta contienda, en la que intervino activamente el Papa Inocencio III, debilitó aún más el poder central en Alemania. Los príncipes, apoyando a uno u otro pretendiente, buscaban nuevas prerrogativas. Así, en 1212, el futuro emperador Federico II emitió la Bula de Oro de Bieg, que otorgaba amplios derechos a los príncipes eclesiásticos en sus territorios. Cuando Federico II finalmente se consolidó en el trono, decidió enfocar su atención en Italia y Sicilia, dejando a Alemania bajo la administración de su hijo Enrique. Esto condujo a una mayor descentralización. Los príncipes adquirieron poderes casi ilimitados en sus dominios, mientras que el emperador se convertía cada vez más en un soberano meramente nominal. Paradójicamente, Federico II, conocido por sus contemporáneos como la maravilla del mundo, por su extraordinario talento y erudición, contribuyó a la decadencia del poder imperial en Alemania. Al concentrarse en la creación de un Estado centralizado en Sicilia, en la práctica dejó a los príncipes alemanes a su suerte. En 1235, en Worms, Federico emitió un estatuto a favor de los príncipes, legalizando su autonomía. Los príncipes adquirieron el derecho a acuñar moneda, construir castillos, establecer impuestos y juzgar a sus súbditos. Esto significaba, en efecto, la legalización de la fragmentación feudal, que había existido hasta entonces más como una práctica que como un Estado legalmente reconocido. Fue una época en que, en ausencia de un fuerte poder central, se fortalecían las dinastías regionales. Los güelfos en Sajonia, los Wittelsbach en Baviera y los ascanios en Brandeburgo expandieron sus dominios, construyeron castillos fortificados, fundaron ciudades y patrocinaron iglesias y monasterios.
Sus rivalidades y alianzas definieron el paisaje político de Alemania. Al mismo tiempo, continuaba la expansión germana hacia el este, un proceso conocido como Drangnasch. ¿Sabías que Rüdiger de Habsburgo no solo fue un emperador, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la historia alemana? ¿Te has preguntado cómo la epidemia de la peste negra transformó la sociedad europea y cambió el equilibrio de poder en ciudades como Nuremberg y Augsburgo? ¿Y qué papel jugó Martín Lutero en la ruptura de la unidad del cristianismo que había perdurado durante más de 1000 años? La historia de Alemania, en los siglos XIII y XIV, está repleta de eventos que han dado forma a Europa, tal como la conocemos hoy. Durante el periodo de los Cruzados, la atención se centró no solo en las tierras sagradas, sino también en las tierras paganas de los prusianos, donde comenzó un proceso de conquista y cristianización. Esta fue una época de construcción monumental, donde Alemania vio la creación de majestuosas catedrales en el nuevo estilo gótico. El imponente Duomo de Colonia, que se comenzó a construir en el año 1248, se proyectó como una expresión grandiosa del poder de los príncipes territoriales. En 1273, los príncipes electores eligieron a Rüdiger de Habsburgo como emperador, un personaje que jugaría un papel crucial en la historia alemana y europea durante los siguientes 600 años. Con la llegada de Rüdiger al poder, se marcó el inicio de una nueva fase en la historia de las tierras germanas. A diferencia de sus predecesores de la dinastía Hohenstaufen, que intentaron restaurar un imperio universal, Rüdiger se enfocó en consolidar sus propios territorios en Austria. Este cambio de enfoque dio inicio a un dualismo entre el emperador como líder del imperio y como gobernante de sus propias tierras, un dualismo que se convertiría en la característica definitoria del Sacro Imperio Romano-Germánico. Los siglos XIII y XIV también fueron testigos de profundos cambios sociales y económicos. Las ciudades empezaron a cobrar una importancia creciente, especialmente aquellas que obtuvieron el estatus de ciudades imperiales, subordinadas directamente al emperador y no a los príncipes locales. Ciudades como Nuremberg, Augsburgo, Frankfurt y Lübeck se convirtieron en centros vibrantes de comercio, artesanía y cultura. En sus calles se podía encontrar comerciantes de diversos rincones del mundo, escuchar diferentes lenguajes y observar productos procedentes de todos los rincones del mundo conocido: sedas de China, especias de la India y pieles de Rusia. El constante ruido de los telares y el clangor de los metales en las forjas formaban el telón de fondo de una vida urbana bulliciosa. La vida en las ciudades estaba marcada por una nueva cultura burguesa que contrastaba fuertemente con la cultura caballeresca. Mientras la literatura caballeresca glorificaba las hazañas heroicas y el amor cortés, la literatura urbana se centraba en cuestiones cotidianas, a menudo con un toque satírico. Se desarrollaron gremios de artesanos y asociaciones comerciales, que se convirtieron en la base de una nueva forma de autogobierno en las ciudades. En el año 1356, el emperador Carlos IV emitió la Bula de Oro, un documento que definiría durante siglos la estructura política del imperio. Esta bula otorgó a 7 príncipes electores el derecho de elegir al emperador y les otorgó casi derechos soberanos en sus territorios. Bajo el reinado de Carlos IV, que pertenecía a la dinastía de Luxemburgo, Praga se convirtió en el centro de su poder. Durante su gobierno, la ciudad se transformó en una de las más bellas de Europa, con la fundación de la primera universidad en Europa Central, la construcción del famoso Puente de Carlos sobre el río Vltava y la expansión del Castillo de Praga. En estos años, el estilo gótico alcanzó su apogeo tanto en la arquitectura como en el arte. Sin embargo, a pesar del florecimiento cultural, la situación política se volvió cada vez más fragmentada.
El imperio se transformó en una compleja mosaico de territorios con diferentes estatus y sistemas legales. Además de los electorales, existían otros principados, territorios eclesiásticos, ciudades imperiales, tierras de caballeros imperiales e incluso aldeas que estaban directamente subordinadas al emperador. Esta fragmentación política, aunque complicada, tenía sus ventajas. Sin un poder central fuerte, prosperaba el pluralismo cultural y económico. Cada príncipe competía por embellecer su capital, fundar universidades y atraer a su corte a científicos y artistas. Así surgieron múltiples centros de cultura y educación en lugar de una única capital dominante. Sin embargo, el siglo XIV trajo consigo serias pruebas para Europa y, en particular, para Alemania. La peste negra, una devastadora epidemia de peste, azotó el continente entre 1348 y 1350, causando la muerte de aproximadamente un tercio de la población. Las ciudades, con su alta densidad de población y malas condiciones sanitarias, sufrieron de manera especialmente grave. Imagina el ambiente en una ciudad asolada por la epidemia. Calles cubiertas de cadáveres que no podían ser enterrados, el humo de las hogueras funerarias, procesiones de flagelantes que se azotaban en un intento de apaciguar la ira divina, y la desconfianza entre los vecinos, que llegaba al extremo de acusar a los judíos de envenenar los pozos, provocando pogromos. Las consecuencias sociales y económicas de la epidemia fueron profundas. La reducción de la población generó una escasez de mano de obra, lo que, a su vez, mejoró las condiciones para campesinos y trabajadores urbanos. Los señores feudales, en un intento por mantener a sus campesinos, se vieron obligados a ofrecerles condiciones más favorables. En las ciudades, los salarios de artesanos y aprendices comenzaron a aumentar. A finales del siglo XIV y principios del XV, el imperio experimentó una nueva transformación. Tras el fin de la dinastía de Luxemburgo, la corona imperial pasó a los Habsburgo, quienes, con interrupciones menores, la llevarían hasta el final del Sacro Imperio en 1866. La era de los Habsburgo coincidió con el advenimiento del Renacimiento y el humanismo en Alemania. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV revolucionó la forma en que se difundía el conocimiento. Los libros, que antes estaban reservados a una élite, se convirtieron en el patrimonio de un público mucho más amplio. Comprender que la impresión no fue simplemente una innovación técnica es fundamental. Fue un verdadero cambio cultural, comparable en importancia a la aparición de Internet en nuestra época. El libro dejó de ser un símbolo de estatus y se transformó en una herramienta para la difusión masiva de ideas. Sin Gutenberg, no habríamos tenido ni la reforma ni la revolución científica de los siglos siguientes. El ruido de las prensas de impresión en los talleres de los primeros impresores, el olor de la tinta fresca y la visión de pilas ordenadas de hojas impresas se convirtieron en parte del paisaje cultural de las ciudades alemanas. Con la llegada de estas innovaciones, también se difundieron nuevas ideas, una crítica a las autoridades, un renovado interés por la antigüedad clásica y un deseo de volver a los textos originales de la fe cristiana. El final del siglo XV y el comienzo del XVI fueron tiempos de profundas contradicciones y tensiones en la sociedad alemana. Por un lado, experimentamos un auge económico, especialmente en ciudades del sur de Alemania como Augsburgo y Nuremberg, donde las casas comerciales de los Fugger y los Welser controlaban gran parte del comercio y las finanzas europeas. Albrecht Dürer creaba sus eternas grabados y pinturas, mientras que humanistas como Johann Reuchlin y Ulrich von Hutten promovían nuevos ideales educativos y culturales. Por otro lado, crecía la tensión social.
Los campesinos sufrían por el aumento de las obligaciones feudales y la limitación de sus derechos tradicionales sobre los bosques y pastizales comunes. En las ciudades, crecía el descontento hacia la oligarquía patricia, un círculo cerrado de familias ricas que monopolizaban el poder. Las abusivas prácticas de la Iglesia, la venta de indulgencias y la acumulación de riquezas por parte de los jerarcas eclesiásticos, junto con la corrupción moral de algunos miembros del clero, generaban un clima de indignación generalizada. Esta atmósfera explosiva culminó en un acontecimiento que cambiaría para siempre no solo a Alemania, sino a todo el mundo cristiano: la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, clavó en la puerta de la iglesia del castillo sus célebres 95 tesis contra la venta de indulgencias, aunque los historiadores modernos dudan de ¿qué llevó a Martín Lutero a desafiar la autoridad del Papa y a la tradición de la Iglesia? ¿Cómo una pequeña ciudad universitaria como Wittenberg se convirtió en el epicentro de una revolución espiritual y social? ¿Qué rol jugaron los campesinos en la explosión de la Guerra de los 30 años? Hoy, en Pasado Profundo, exploraremos cómo la Reforma Protestante no solo transformó la religión, sino que también desató una serie de eventos que sacudieron a Europa. Martín Lutero, un monje agustino, propuso una visión radical, el principio de sola scriptura, que sostiene que solo la Escritura es la fuente de la verdad religiosa. Su rechazo del intermediario que representaba la Iglesia católica entre Dios y los hombres subrayaba la importancia de una relación directa entre el creyente y lo divino, un concepto que culminaba en sola fide, la justificación por la fe. Imaginemos por un momento la atmósfera de Wittenberg, una pequeña ciudad universitaria en Sajonia, con sus estrechas calles que conducen a la plaza del mercado y sus modestos hogares de burgueses. La Reforma encontró apoyo en diversos sectores de la sociedad alemana, cada uno con sus propias motivaciones. Los príncipes vieron en ella una oportunidad para liberarse del dominio papal y secularizar las tierras eclesiásticas. Los ciudadanos apoyaron la simplificación de la práctica religiosa y la reducción de las cargas fiscales de la Iglesia. Mientras tanto, los campesinos interpretaban el llamado de Lutero a la libertad cristiana como una justificación para luchar contra la opresión feudal. Este entendimiento diverso de la Reforma llevó a una crisis en los años 1524 y 1525, cuando estalló la Guerra de los Campesinos, el mayor levantamiento popular en la historia alemana hasta la época moderna. Bajo el liderazgo de figuras como Thomas Müntzer, los campesinos exigían no solo reformas religiosas, sino también cambios sociales profundos. Sin embargo, Lutero, que al principio mostró simpatía por los campesinos, condenó el levantamiento cuando éste adoptó un carácter violento. En su panfleto contra las bandas de ladrones y saqueadores campesinos, instó a los príncipes a aplastar sin piedad la revuelta. La brutal represión del levantamiento resultó en la muerte de cerca de 100.000 campesinos, un episodio que evidenció la profunda división dentro del propio movimiento reformista. Los radicales, como los anabaptistas, abogaban por cambios sociales y políticos más profundos, mientras que los reformadores moderados, como Felipe Melanchthon, buscaban compromisos con la Iglesia católica. Otros líderes, como Ulrico Zwinglio en Zúrich y más tarde Juan Calvino en Ginebra, desarrollaban sus propias versiones de la Reforma que se alejaban de la luterana. La reacción del emperador Carlos V ante la Reforma fue compleja. Como defensor de la Iglesia católica y leal hijo del Papa, tenía la responsabilidad de combatir la herejía. Sin embargo, como emperador interesado en la unidad del imperio, también debía buscar un compromiso con los príncipes protestantes.
A esto se sumaban las luchas contra el Imperio Otomano y la rivalidad con Francia, que desviaban su atención y recursos de los asuntos alemanes. Después de varios intentos fallidos de reprimir la reforma por la fuerza, en el año 1555 se firmó la Paz de Augsburgo, que estableció el principio de cuius regio, eius religio. Cada príncipe tenía el derecho de determinar la religión, catolicismo o luteranismo, que se practicaría en sus territorios. A los súbditos que no concordaban con la elección de su gobernante, se les otorgaba el derecho a emigrar. Este compromiso redujo temporalmente las tensiones, pero no resolvió el problema de manera definitiva. El calvinismo, que ganaba popularidad en las regiones occidentales del imperio, no fue reconocido como legítimo. Además, la secularización de las tierras eclesiásticas por parte de los príncipes protestantes continuó siendo un tema polémico. El cisma religioso intensificó la fragmentación política de Alemania. Los principados protestantes y católicos comenzaban a formar alianzas y confederaciones, a menudo con la intervención de potencias extranjeras. El imperio se transformaba cada vez más en un escenario de competencia internacional. A comienzos del siglo XVII, las tensiones entre católicos y protestantes alcanzaron nuevamente un punto crítico. Los conflictos sobre las tierras eclesiásticas, el derecho de los protestantes a construir iglesias en territorios católicos y el estatus de las ciudades imperiales con poblaciones confesionalmente mixtas proliferaban. Ambos bandos formaban alianzas militares y políticas, la Liga Católica y la Unión Protestante. La chispa que encendería este material explosivo procedía de Bohemia. En el año 1618 ocurrió la llamada Defenestración de Praga, cuando dos representantes imperiales fueron arrojados por la ventana del Castillo Real. Este evento marcó el inicio de la revuelta de los protestantes checos contra el dominio católico de los Habsburgo, que rápidamente se transformó en un conflicto a nivel europeo, conocido como la Guerra de los 30 Años. La Guerra de los 30 Años se convirtió en la guerra más destructiva en la historia de Alemania hasta el siglo XX. Comenzando como un conflicto religioso entre católicos y protestantes dentro del imperio, rápidamente se transformó en una compleja guerra internacional que involucró prácticamente a todas las potencias europeas. Francia, nominalmente católica, apoyaba a los protestantes alemanes contra los Habsburgo. Suecia entró en la guerra como defensora del protestantismo, pero también persiguió sus propios objetivos políticos en la región del Báltico. Imaginemos las tierras alemanas en esos años aterradores. Ejércitos de diferentes naciones asolaban ciudades y aldeas, dejando a su paso destrucción y muerte. Soldados que no habían recibido su salario durante meses vivían del saqueo de la población local. Los campos permanecían sin cultivar. El comercio se paralizaba y los oficios declinaban. El hambre y las epidemias causaban más muertes que las acciones bélicas directas. Uno de los periodos más aterradores fue cuando el ejército imperial estaba bajo el mando de Alberto de Wallenstein, un talentoso pero despiadado comandante. Su ejército, que llegó a contar con hasta 100.000 hombres, se sostenía a través del robo sistemático de las tierras por las que marchaba. La guerra alimenta la guerra, decía Wallenstein, lo que significaba un sufrimiento inconmensurable para la población civil. El saqueo de Magdeburgo por las tropas imperiales en el año 1631 se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra. Esta próspera ciudad comercial fue completamente destruida, con alrededor de 20.000 de sus 30.000 habitantes asesinados. La boda de Magdeburgo, como la llamaron irónicamente los contemporáneos, se convirtió en una de las páginas más oscuras de la Guerra de los 30 Años. Tras más de 2 décadas de batallas devastadoras, ninguna de las partes logró obtener una ventaja decisiva.
El agotamiento de recursos y la fatiga general por la guerra condujeron al inicio de negociaciones de paz, que culminaron con la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Este tratado tuvo un significado fundamental no solo para Alemania, sino también para el sistema de relaciones internacionales en Europa. Reconoció la soberanía de todos los estados participantes, independientemente de su tamaño y poder, y estableció el principio de no intervención en los asuntos internos de los demás. Estos principios sentaron las bases del derecho internacional moderno. Para el Sacro Imperio Romano Germánico, el tratado significó la consolidación definitiva de su carácter descentralizado. Los príncipes obtuvieron el derecho de formar alianzas con potencias extranjeras, siempre que éstas no se dirigieran contra el emperador. El calvinismo fue reconocido al lado del catolicismo y el luteranismo. Suiza y los Países Bajos salieron oficialmente del imperio. Además, los cambios territoriales fueron significativos. Francia adquirió gran parte de Alsacia. Suecia se quedó con partes de Pomerania y algunos puertos en el Báltico, y Brandeburgo se hizo con Pomerania Oriental y otros territorios, lo que sentó las bases para su ascenso como una de las principales potencias alemanas. Los costos humanos y materiales de la Guerra de los 30 años en Alemania fueron catastróficos. Según diversas estimaciones, entre el 20 y el 40% de la población murió, lo que representa una catástrofe demográfica sin precedentes. Muchas ciudades y aldeas quedaron completamente destruidas, y el comercio y los oficios se sumieron en un profundo declive. Se necesitaron varias generaciones para restaurar los niveles económicos y poblacionales anteriores a la guerra. El resultado político del conflicto fue un mayor debilitamiento del poder central imperial. ¿Quiénes eran realmente esos monarcas que construían palacios deslumbrantes mientras su pueblo padecía hambre? ¿Qué papel desempeñó el gran elector Federico Guillermo en la consolidación de Prusia? ¿Cómo una nación fragmentada como Alemania logró forjar una identidad cultural común? En un contexto donde la historia se teje con ambición y contradicciones, asomémonos a un fascinante período de transformación y desarrollo. El historiador Samuel Fundorf se refirió a esta época como un cuerpo irregular, similar a un monstruo, reflejando la complejidad y la fragmentación de los estados alemanes. A pesar de esa imagen, ciertos estados alemanes comenzaron a fortalecerse y a centralizarse. Este proceso fue especialmente notable en Brandeburgo, Prusia, donde el elector Federico Guillermo, conocido como el Gran Elector, sentó las bases para el futuro reino prusiano. Él no solo creó un ejército profesional, sino que también llevó a cabo reformas administrativas que estimularon el desarrollo económico y mantuvo una política exterior cautelosa pero eficaz. Por otro lado, Austria, bajo el dominio de los Habsburgo, continuaba siendo una de las potencias alemanas más influyentes. Después de la Guerra de los 30 años, los príncipes austriacos, imitando al rey Luis XIV de Francia, comenzaron a construir suntuosos palacios en estilo barroco. Erigieron teatros de corte y orquestas, y establecieron academias y universidades. Versalles se convirtió en el modelo a seguir para numerosas residencias alemanas, desde el majestuoso Palacio de Schönbrunn en Viena, hasta imitaciones más modestas en pequeños principados. Imaginemos estos conjuntos arquitectónicos: palacios imponentes con fachadas simétricas, jardines regulares adornados con fuentes y estatuas, invernaderos llenos de plantas exóticas, y salas de ceremonia decoradas con espejos y dorados. En medio de esta opulencia y sofisticación, se desarrollaba un intrincado juego de vida cortesana. Sin embargo, esta magnificencia contrastaba agudamente con la dura realidad que enfrentaba la mayoría de la población. Muchos príncipes alemanes, especialmente en los pequeños principados,
sometían a sus súbditos a impuestos exorbitantes para financiar sus estilos de vida ostentosos. Una práctica particularmente infame era la venta de sus propios súbditos como soldados a potencias extranjeras. Por ejemplo, los landgrafs de Hesse ofrecían sus tropas a Gran Bretaña para sofocar la Revolución Americana. No obstante, no todos los monarcas alemanes eran irresponsables derrochadores. Muchos de ellos, sobre todo en los estados más grandes, se guiaban por los principios del absolutismo ilustrado, que sostenía que el monarca debía actuar como el primer servidor del Estado, velando por el bienestar de sus súbditos. El más destacado representante de este absolutismo ilustrado fue el rey prusiano Federico II, conocido como el Grande. Al ascender al trono en 1740, transformó a Prusia en una de las grandes potencias europeas. Federico no solo era un hábil comandante y un astuto estadista, sino también un intelectual, filósofo y músico. Mantenía correspondencia con Voltaire y otros ilustrados, compuso música y escribió tratados filosóficos. Bajo su liderazgo, Prusia evolucionó hasta convertirse en un estado donde el ejército, la burocracia y la economía funcionaban como un mecanismo cohesionado. Federico llevó a cabo importantes reformas judiciales, abolió la tortura, estableció la tolerancia religiosa y fomentó el desarrollo de la educación y la ciencia. Al mismo tiempo, implementó una política exterior agresiva, expandiendo considerablemente el territorio prusiano, al adquirir Silesia de Austria y tierras polacas durante las particiones de Polonia. Desde el punto de vista cultural, el siglo XVIII marcó un extraordinario florecimiento para Alemania. Fue una época en la que la filosofía, la literatura y la música alemanas comenzaron a destacar en el escenario mundial. Immanuel Kant, en Königsberg, desarrollaba su filosofía crítica, que cambiaría el rumbo del pensamiento europeo. Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller creaban obras que se convertirían en clásicos de la literatura mundial. A su vez, compositores como Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel y más tarde Joseph Haydn y el joven Wolfgang Amadeus Mozart producían música de una belleza y profundidad inigualables. El Aufklärung alemán tenía características que lo diferenciaban de sus contrapartes francesas o inglesas. Era menos radical en términos políticos y más enfocado en cuestiones de moralidad, educación y cultura, en lugar de transformaciones sociales revolucionarias. Los pensadores alemanes a menudo colaboraban con los monarcas absolutistas en lugar de oponerse a ellos. Un factor crucial en este desarrollo cultural fue el crecimiento de la educación. Durante el siglo XVIII, se fundaron nuevas universidades, como la de Gotinga, que se convertiría en un centro de la ciencia histórica y la filología. La red de escuelas secundarias que proporcionaban educación clásica también se expandió. La alfabetización de la población aumentó, así como la producción de libros y el periodismo. Una característica notable de la vida cultural alemana era su carácter descentralizado. A diferencia de Francia, donde todas las fuerzas intelectuales se concentraban en París o Inglaterra, donde Londres dominaba, Alemania contaba con múltiples centros culturales. Berlín, Viena, Weimar, Hamburgo, Leipzig, Dresde y muchas otras ciudades poseían su propia atmósfera cultural única. Tomemos como ejemplo a Weimar, una pequeña residencia de los duques de Saxe-Weimar. Gracias al patrocinio de la ilustrada duquesa Ana Amalia y su hijo, el duque Carlos Augusto, este pequeño pueblo se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de Alemania. Aquí vivieron y trabajaron Goethe, Schiller, Herder y Wieland, destacados representantes de la literatura clásica alemana.
Imaginemos Weimar a finales del siglo XVIII. Callejuelas tranquilas, con casas ordenadas, un parque a orillas del río Ilm, donde Goethe solía pasear, una biblioteca ducal con ricas colecciones de libros, y salones donde se reunían intelectuales y aristócratas para debatir las ideas más recientes en filosofía, ciencia y arte. En este ambiente, que combinaba el esplendor cortesano con la comodidad burguesa, florecía una nueva cultura alemana. Sin embargo, esta idílica imagen coexistía con profundas contradicciones sociales y económicas. La mayoría de la población en las tierras alemanas eran campesinos, muchos de los cuales aún estaban sujetos a la servidumbre, particularmente en las regiones orientales. Estos soportaban el pesado yugo de la corvée y el tributo, sufriendo el abuso de los terratenientes. La población urbana, especialmente en las pequeñas ciudades, frecuentemente vivía en la miseria. Los artesanos padecían la competencia de la emergente industria. En el ámbito económico, Alemania se encontraba rezagada en comparación con Gran Bretaña e incluso Francia. La revolución industrial, que ya había transformado Gran Bretaña, apenas comenzaba a tocar las tierras alemanas. El comercio se complicaba por la existencia de múltiples aduanas internas y la diversidad de sistemas monetarios entre los distintos estados. La falta de un mercado nacional unificado obstaculizaba el desarrollo económico. A pesar de ello, en algunas regiones, especialmente en el área del Rin, Sajonia y Silesia, comenzó la industrialización. Se establecieron las primeras fábricas, aumentó la extracción de carbón y metales, y se desarrollaron nuevas ramas de la industria. Surgieron nuevas clases sociales, industriales y trabajadores fabriles, que jugarían un papel crucial en la historia futura de Alemania. A finales del siglo XVIII, el mapa político de Alemania era una compleja amalgama de territorios. El Sacro Imperio Romano Germánico nominalmente unía alrededor de 300 territorios soberanos, desde grandes estados como Austria y Prusia hasta diminutas posesiones de caballeros imperiales, que a veces consistían en solo unos pocos pueblos. Esta fragmentación política era tanto causa de la diversidad cultural como un obstáculo para el desarrollo económico y político. En la superficie, el sistema parecía estable. El emperador, que desde 1765 era José II de Habsburgo, presidía el Reichstag, el Parlamento Imperial en Ratisbona. El Tribunal Imperial en Wetzlar resolvía disputas entre los estamentos imperiales. Los arcaicos institutos del imperio seguían funcionando por inercia, aunque con una eficacia en disminución. Sin embargo, esta estabilidad era engañosa. Las crecientes tensiones entre Austria y Prusia, el aumento de la conciencia nacional y la difusión de ideas revolucionarias socavaban las bases del antiguo orden. Bastaba un empujón externo para poner en marcha procesos que eventualmente llevarían a una transformación radical del mundo germano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la Revolución Francesa transformó la percepción de la libertad en Alemania? ¿Qué pensaba un filósofo como Kant mientras el mundo a su alrededor cambiaba de manera radical? ¿Y qué impacto tuvo Napoleón en la identidad alemana, llevándola de la fragmentación a la búsqueda de unidad? La historia que vamos a explorar desentraña estos y otros misterios. El telón de fondo que impulsó esta transformación fue, sin duda, la Gran Revolución Francesa, que estalló en el año 1789. En un inicio, muchos intelectuales alemanes recibieron con entusiasmo los ideales de libertad e igualdad que emanaban de Francia. Empezando por Emmanuel Kant, que, a pesar de su avanzada edad, seguía con gran atención los acontecimientos revolucionarios. Poetas como Friedrich Schiller fueron tan impactados que se convirtieron en ciudadanos honorarios de la República Francesa.
Incluso el joven Hegel y sus compañeros en la Universidad de Tübingen celebraron la revolución plantando un árbol de la libertad. Sin embargo, a medida que la revolución se radicalizaba, especialmente con el inicio del terror jacobino, la opinión pública en Alemania comenzó a cambiar. Los círculos conservadores, que ya eran hostiles, encontraron un eco en muchos liberales que se decepcionaron de los ideales revolucionarios. Goethe, quien en un principio había simpatizado con la revolución, tras la batalla de Valmy en 1792, comenzó a ver cómo la gloria de la revolución se convertía en derrotas para sus enemigos. Con el aplastante triunfo de Napoleón y la derrota de las fuerzas austriacas en Austerlitz en el año 1805, y la derrota prusiana en Jena y Auerstedt en 1806, Napoleón emergió como el verdadero señor de Europa Central. Su llegada marcó un drástico rediseño del mapa político de Alemania. En el año 1806, la venerable Sacra Imperio Romano Germánico, que había durado más de 800 años, llegó a su fin. El último emperador, Francisco II, también conocido como Francisco I de Austria, se vio obligado a abdicar, cediendo a los ultimátums de Napoleón. En lugar de los numerosos pequeños estados alemanes, Napoleón creó entidades más grandes, fusionando muchas en la Confederación del Rin bajo su control. El número de estados alemanes independientes se redujo de más de 300 a solo 39. La desaparición de los pequeños dominios de los caballeros imperiales y los principados eclesiásticos fue un hecho consumado. La secularización de las tierras de la Iglesia avanzó a paso firme. Estos cambios tenían un significado ambivalente. Por un lado, estaban impuestos por un conquistador extranjero y venían acompañados de humillaciones a la dignidad nacional, contribuciones de guerra y reclutamientos forzosos para las campañas napoleónicas. Por otro lado, estos cambios allanaron el camino hacia la modernización de las tierras alemanas, desmantelando las viejas estructuras feudales y creando unidades económicas y administrativas más grandes. Las regiones del oeste de Alemania, que limitaban directamente con Francia o estaban incluidas en su territorio, experimentaron las transformaciones más profundas. En este contexto, se implementaron normas legales francesas, incluido el Código Civil de Napoleón, que abolieron privilegios feudales, establecieron la igualdad de los ciudadanos ante la ley y promovieron la libertad de emprendimiento. Muchos de estos avances persistieron incluso después de la caída de Napoleón. Imagina un pueblo del Rin en aquellos tiempos, funcionarios franceses, vestidos con sus característicos uniformes, emitían órdenes en lengua francesa. Nuevos tribunales operaban bajo un marco legal recién establecido. Los ciudadanos alemanes, llamados Bürger, se veían obligados a aprender francés para adaptarse a las nuevas realidades. Las señales de las tiendas estaban en 2 idiomas, y patrullas militares francesas recorrían las calles. Los reclutas alemanes marchaban hacia la guerra en las filas del ejército napoleónico. Era un mundo entrelazado donde lo viejo y lo nuevo, lo alemán y lo francés, la coerción y la modernización convivían en una compleja urdimbre. Sin embargo, lo más significativo que trajeron las guerras napoleónicas fue un despertar del sentido nacional. Antes de estos acontecimientos, la mayoría de los habitantes de las tierras alemanas se identificaban principalmente con su estado inmediato, ya fueran prusianos, bávaros o sajones. Con el paso del tiempo, comenzó a surgir un creciente sentido de identidad alemana común. La humillación compartida y la lucha por la liberación actuaron como poderosos catalizadores en la formación de una unidad nacional. Este proceso se manifestó de manera contundente en Prusia, que, tras la aplastante derrota en Jena y Auerstedt, perdió casi la mitad de su territorio y tuvo que mantener tropas de ocupación francesas.
En este contexto, el liderazgo prusiano, encabezado por los ministros Stein y Hardenberg, puso en marcha una serie de profundas reformas que no solo modernizaron el Estado prusiano, sino que también sentaron las bases para su futura función en la unificación de Alemania. Se abolió la servidumbre y la atadura hereditaria a ciertas profesiones. Se llevaron a cabo reformas militares y educativas. Se introdujo la autogobernanza local en las ciudades. La reforma militar, impulsada por Scharnhorst y Gneisenau, resultó especialmente crucial. Se estableció un sistema de conscripción universal, se mejoró la formación de los oficiales y se modernizó el armamento. Estas medidas transformaron al ejército prusiano en uno de los instrumentos bélicos más eficaces de su tiempo. A la par de las reformas oficiales, un movimiento patriótico comenzó a desarrollarse, especialmente en el ámbito universitario. Filósofos como Fichte y Schleiermacher, junto con escritores como Arndt y Kleist, instaban a un renacimiento nacional y a la lucha contra el dominio francés. Surgieron sociedades secretas, como el Bunde de la Juventud y la Unión de la Virtud, que preparaban la opinión pública para la Guerra de Liberación. Un papel destacado tuvo la Universidad de Berlín, fundada en 1810. Wilhelm von Humboldt, su creador, formuló los principios de la educación universitaria que combinaba enseñanza e investigación, principios que influirían profundamente en el desarrollo de la educación superior en todo el mundo. La Universidad de Berlín se convirtió en un centro no solo científico, sino también ideológico, del Renacimiento prusiano y, posteriormente, alemán. Cuando en el año 1813, tras la devastadora derrota de Napoleón en Rusia, Prusia se unió a la coalición antifrancesa, la situación fue recibida como el inicio de una guerra por la liberación nacional. El llamado del rey Federico Guillermo III a su pueblo generó un inédito fervor patriótico. Miles de voluntarios se alistaron en el ejército. Las mujeres donaban sus joyas para financiar los esfuerzos bélicos, y poetas componían himnos patrióticos. En la Batalla de las Naciones, que tuvo lugar en Leipzig en octubre de 1813, las Fuerzas Unidas de Rusia, Prusia, Austria y Suecia infligieron una derrota decisiva a Napoleón en suelo alemán. Tras la contienda, Goethe, que observaba desde la distancia, escribió: «De estas tumbas resurgirá la libertad de las naciones». En efecto, la guerra por la liberación significó un hito en la consolidación de la conciencia nacional alemana y sentó las bases para la futura unificación de Alemania. Finalmente, tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, el Congreso de Viena reconfiguró el mapa político de Europa, y con ello el de Alemania. Lo que antes había sido el Sacro Imperio Romano fue reemplazado por la Confederación Germánica, una unión de 39 estados alemanes independientes. Posteriormente, este número se redujo a 35. En esta confederación estaban incluidas tanto Austria como Prusia, siendo Austria la que presidía el Parlamento Confederal, que se reunía en Frankfurt del Meno. La Confederación Germánica fue instituida principalmente como una alianza defensiva, que garantizaba la seguridad de todos sus miembros. Carecía de una constitución común, de una ciudadanía unificada y de una política económica integrada. La mayoría de los problemas se resolvían a nivel de los estados individuales. Sin embargo, la mera existencia de esta confederación era un reconocimiento de que los estados alemanes formaban una comunidad especial dentro del sistema europeo. El periodo posterior al Congreso de Viena, conocido como la época de la Restauración, fue testigo de una reacción conservadora. Bajo la dirección del canciller austriaco Metternich, se suprimieron los movimientos liberales y nacionales en los estados alemanes. Las disposiciones de Karlsbad de 1819 impusieron una estricta censura,
prohibieron las asociaciones estudiantiles, llamadas Burschenschaften, y establecieron un control sobre las universidades. Muchos profesores liberales fueron despedidos, y algunos activistas patrióticos se vieron obligados a emigrar. ¿Te imaginas un mundo donde el humo de las fábricas se alza sobre ciudades antiguas, donde los primeros trenes a vapor asustan a los caballos en las calles? ¿Sabías que figuras como Otto von Bismarck y el rey Federico Guillermo IV jugaron papeles cruciales en la transformación de Alemania? ¿Y qué papel tuvo la Revolución de 1848 en la lucha por la unidad nacional? Acompáñame a explorar esta fascinante época de cambio y agitación en la historia alemana. En un contexto de rápida industrialización, se formó la Unión Aduanera Alemana, que reunió a la mayoría de los estados germanos, excluyendo a Austria, en un espacio económico unificado. Era un periodo de intensa transformación. El humo de las primeras fábricas comenzaba a mezclarse con el aire de los antiguos núcleos urbanos, mientras que los barcos de vapor surcaban los ríos Rin y Elba. Los primeros trenes, que corrían a toda velocidad por las nuevas vías, cambiaban para siempre la manera en que la gente y las mercancías se desplazaban. En las ciudades, el alumbrado a gas iluminaba las noches, y cada vez más personas abandonaban sus hogares rurales, buscando nuevas oportunidades en los florecientes centros industriales. Este era un mundo en transición, moviéndose de una sociedad agraria a una industrial, de relaciones feudales a un marco capitalista. A la par de estos cambios económicos, la cultura también experimentaba una metamorfosis. En la literatura, el realismo emergía, sustituyendo al clasicismo y al romanticismo, con escritores como Georg Büchner y un joven Heinrich Heine liderando el camino. En el ámbito filosófico, el hegelianismo se fragmentó, dividiéndose entre los conservadores antiguos y los radicales jóvenes que abogaban por la expansión de los derechos políticos. Sin embargo, a pesar de estas transformaciones, las bases de la política permanecieron intactas. Un fenómeno más significativo fue el crecimiento del movimiento nacionalista, que cobró fuerza especialmente tras la amenaza de guerra con Francia en 1840, lo cual desató una intensa ola de patriotismo entre la población. Canciones como La canción de los ríos alemanes y el poema El Rin alemán de Nikolaus Becker se convirtieron en poderosos símbolos de la identidad nacional en ese periodo. La idea de la unificación nacional se hizo cada vez más popular. La Revolución de 1848, que comenzó en Francia, rápidamente se extendió por los estados alemanes. En marzo, estallaron levantamientos en Berlín, Viena y otras ciudades, obligando a los gobernantes a hacer concesiones. Se formaron gobiernos liberales, se prometieron constituciones, se abolió la censura y se ampliaron las libertades políticas. El evento más destacado de esta revolución fue la convocatoria de la Asamblea Nacional de Frankfurt, el primer parlamento alemán, elegido por sufragio universal, aunque no directo, de los hombres. Desde mayo de 1848 hasta junio de 1849, la asamblea se reunió en la iglesia de San Pablo, en Frankfurt. Imagina el ambiente de Frankfurt en esos días, con banderas negro-rojo-doradas ondeando sobre la ciudad como símbolos de unidad y libertad. Las calles estaban llenas de gente animada que discutía acaloradamente las últimas noticias políticas. En la iglesia de San Pablo, transformada en sala de debates, los representantes se sumergían en intensas discusiones sobre el futuro de Alemania. Las redacciones de numerosos periódicos trabajaban sin descanso para informar sobre los acontecimientos revolucionarios, mientras que los clubes políticos se reunían en cafés y cervecerías para debatir ideas radicales. La principal tarea de la Asamblea de Frankfurt
era redactar la Constitución de la Alemania Unida. Sin embargo, surgieron rápidamente preguntas complicadas. ¿Cuáles debían ser las fronteras de este nuevo Estado? ¿Debería incluir la multiétnica imperio austriaco en su totalidad o solo sus tierras alemanas? ¿O debería Austria permanecer fuera de la Alemania Unida? ¿Debía Alemania ser una monarquía o una república? Si se optaba por la monarquía, ¿quién debía ser su jefe? Después de largas discusiones, la mayoría de los delegados se inclinó por la opción de una unificación pequeña, excluyendo a Austria, pero con Prusia como fuerza principal. En marzo de 1849, se ofreció la corona imperial al rey prusiano Federico Guillermo IV. Sin embargo, el rey, que creía que la corona debía emanar de los monarcas y no del pueblo, despreció la oferta, refiriéndose a ella como una corona de barro. Este rechazo marcó el principio del fin de la revolución. Para el verano de 1849, el antiguo orden se había restablecido en todos los estados alemanes, a menudo con la ayuda de la fuerza militar. Los últimos focos de resistencia, en Baden y el Palatinado, fueron aplastados por el ejército prusiano. Muchos revolucionarios se vieron obligados a huir, principalmente a Suiza, Francia, Bélgica o los Estados Unidos. Aparentemente, la revolución había fracasado por completo, pero sus repercusiones fueron a largo plazo. La idea de la unidad nacional ya no podría ser erradicada de la conciencia pública. La Constitución prusiana, aunque muy conservadora, introdujo un gobierno representativo. La reforma agraria, que liberó a los campesinos de las últimas cargas feudales, se completó. Se sentaron las bases para una futura unificación de Alemania desde arriba, no a través de la revolución, sino mediante la diplomacia y la guerra. La década de 1850, conocida como la época de la reacción, fue un tiempo de represión de los movimientos liberales y nacionales. Sin embargo, el desarrollo económico continuó su curso. La industrialización cobraba impulso, especialmente en Prusia. La región del Ruhr se transformaba en el mayor centro industrial de Europa. Se construían nuevas líneas ferroviarias, aparecían sociedades anónimas y se desarrollaba el sistema bancario. Las tensiones entre Austria y Prusia por el liderazgo en el mundo germano seguían aumentando. Austria, tras sufrir una derrota en la guerra contra Francia y Cerdeña en 1859 y perder Lombardía, buscaba compensar este golpe fortaleciendo su influencia en Alemania. Prusia, más desarrollada económicamente, pero todavía considerada una potencia secundaria en el ámbito político, se preparaba para un enfrentamiento decisivo. En 1861, Guillermo I ascendió al trono prusiano, decidido a fortalecer su ejército. Cuando la mayoría liberal del Parlamento prusiano se negó a aprobar una reforma militar, surgió un conflicto constitucional. Para resolverlo, Guillermo nombró a Otto von Bismarck como primer ministro, quien se convertiría en el arquitecto de la unificación alemana. Bismarck es una de las figuras más controvertidas de la historia alemana. Aunque era conservador en sus convicciones, también era un pragmático dispuesto a utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. No se resuelven las grandes cuestiones de la época con discursos y resoluciones de mayoría, sino con hierro y sangre, declaró en su famosa intervención ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento prusiano. Ignorando al Parlamento, Bismarck llevó a cabo la reforma militar a pesar de su oposición. Reorganizó el ejército prusiano, convirtiéndolo en la fuerza militar más eficiente del continente. Al mismo tiempo, Bismarck maniobraba hábilmente en un complicado juego diplomático, aislando a Austria y asegurando la neutralidad amistosa de otras potencias. El primer paso hacia la unificación de Alemania fue la guerra contra Dinamarca en 1864.
Prusia y Austria, actuando en conjunto, arrebataron a Dinamarca los ducados de Schleswig y Holstein. Sin embargo, pronto los aliados se pelearon por el botín. Bismarck, logrando la neutralidad de Francia y formando una alianza con Italia, provocó una guerra con Austria. En junio de 1866 estalló la Guerra Austro-Prusiana, que los alemanes llaman Guerra Fraterna. A pesar de que la mayoría de los estados alemanes apoyaron a Austria, Prusia, gracias a la superioridad de su ejército y su red ferroviaria, logró una victoria decisiva rápidamente. La batalla culminante ocurrió en Königgrätz, en Bohemia, donde el ejército austriaco fue derrotado. Según el Tratado de Paz de Praga, Austria fue excluida de los asuntos alemanes. Los estados del norte de Alemania fueron unidos en la Confederación del Norte de Alemania bajo el liderazgo de Prusia. Los estados del sur de Alemania, como Baviera, Württemberg, Baden y Hesse del Sur, mantuvieron su independencia, pero establecieron alianzas militares con Prusia. La Confederación del Norte de Alemania tenía una estructura federal con un fuerte poder central. Su constitución, elaborada por Bismarck, preveía un parlamento bicameral. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Otto von Bismarck transformó la fragmentada Alemania en una potencia unificada? ¿Qué papel jugó Napoleón III en el surgimiento de un nuevo imperio en el corazón de Europa? ¿Qué lecciones podemos aprender hoy de los tumultuosos eventos que llevaron a la creación del Imperio alemán? Acompáñame en este fascinante viaje a través de la historia, donde exploraremos las intrigas políticas, las guerras y los sueños de un pueblo que anhelaba la unidad nacional. El Reichstag, que fue elegido a través de un sufragio masculino universal, se convirtió en un símbolo del nuevo orden alemán. En este contexto, el rey prusiano asumió el papel de presidente de la Confederación, mientras que Bismarck se estableció como el canciller federal, un cargo que le otorgó un poder sin precedentes. La reciente unificación de Alemania generó inquietudes en Francia, bajo el liderazgo de Napoleón III, quien temía el surgimiento de un Estado poderoso en sus fronteras orientales. Para Bismarck, la guerra con Francia no solo era una opción, sino una necesidad estratégica, un paso final en el proceso de unificación que conseguiría atraer a los estados del sur de Alemania hacia el norte. Mediante una hábil manipulación de la diplomacia, Bismarck provocó la guerra con la famosa de pesca de Ems, un documento que alteró con destreza hasta incitar a Francia a declarar la guerra en julio de 1870. Los estados del sur, que tenían vínculos militares con Prusia, se unieron al conflicto del lado prusiano. Las fuerzas alemanas se movilizaron rápidamente, logrando aplastar a las tropas francesas en batallas decisivas en la frontera, culminando con el cerco de las fuerzas enemigas en Sedan, donde fue capturado el propio emperador Napoleón III. Cuando las noticias de la victoria alcanzaron Berlín, la ciudad se llenó de celebraciones. Multitudes jubilosas inundaron las calles, las campanas de las iglesias sonaron en un clamor patriótico, y las banderas de colores negro, rojo y dorado ondearon al viento. Escenas similares se vivieron en Múnich, Dresde, Hamburgo y otras ciudades, donde la euforia se extendía. En medio de este fervor, se encontraba un anciano de barba canosa, con un casco adornado, contemplando el triunfo desde una plataforma elevada. A su lado, el príncipe heredero Friedrich y su hijo, el futuro Wilhelm II. Los príncipes y reyes de los estados alemanes prestaron juramento a su nuevo emperador, mientras Bismarck, vistiendo el uniforme de un regimiento de húsares, proclamaba la fundación del imperio. Este evento marcó un triunfo no solo de las armas prusianas, sino también de la diplomacia bismarckiana.
La Proclamación de Versalles selló el proceso de unificación de Alemania con hierro y sangre, tal como Bismarck había previsto. A partir de un mosaico de estados dispares, surgió un imperio poderoso, ocupando una posición central en Europa. Era un estado unificado por un idioma común, una cultura compartida y un creciente sentido nacional, aunque aún conservaba diferencias regionales significativas. La constitución de este nuevo imperio, que se basaba en gran medida en la del norte de Alemania, establecía una federación con un fuerte gobierno central. La Nueva Alemania incluía 25 estados, entre ellos 4 reinos: Prusia, Baviera, Sajonia y Württemberg, junto con el territorio imperial de Alsacia-Lorena, que había sido arrebatado a Francia. El rey prusiano se convertía automáticamente en el emperador alemán, mientras que el primer ministro prusiano asumía el papel de canciller imperial. Sin embargo, este imperio no era una democracia en el sentido moderno. El poder ejecutivo no dependía de la mayoría parlamentaria. Aunque el Reichstag era elegido por sufragio masculino universal, tenía poderes limitados, especialmente en cuestiones de presupuesto militar y política exterior. El canciller respondía exclusivamente ante el emperador y no ante el parlamento. Este sistema político reflejaba la estructura social de la Alemania de la época. La vieja aristocracia, en particular los Junkers prusianos, mantenía posiciones dominantes en las fuerzas armadas, en la diplomacia y en la alta burocracia. La burguesía, aunque se volvía cada vez más poderosa económicamente, seguía relegada a un segundo plano en el ámbito político. El proletariado, que crecía numéricamente con la industrialización, apenas comenzaba a organizarse políticamente. A pesar de todo, la unificación de Alemania representó un logro histórico que respondía a las profundas aspiraciones del pueblo alemán. Este proceso, que se había iniciado en la época napoleónica, continuó durante la Revolución de 1848 y culminó con Bismarck. Alemania, que había estado fragmentada durante siglos en una multitud de pequeños estados, finalmente alcanzó la unidad nacional, aunque a costa de la exclusión de Austria. Aquella parte de la población de habla alemana que permaneció en la monarquía austrohúngara no fue incluida en el nuevo imperio alemán. En la década siguiente, Alemania se transformó en una poderosa potencia industrial, rivalizando con Gran Bretaña por el liderazgo económico en Europa. La ciencia, la técnica, la educación y la cultura alemanas alcanzaron alturas sin precedentes. Sin embargo, al mismo tiempo, surgieron tensiones internas y externas que, eventualmente, llevarían a 2 guerras mundiales en el siglo XX. Este fue el tortuoso y complejo camino que recorrieron las tierras alemanas desde el Sacro Imperio Romano hasta convertirse en un Estado nacional. Un recorrido que abarcó más de 1000 años, con periodos de esplendor y decadencia, momentos de grandeza y tragedia, años de guerra y de construcción pacífica. Este camino cambió para siempre el rostro de Europa y del mundo. Al reflexionar sobre nuestro viaje histórico, es crucial preguntarnos qué podemos aprender de esta larga y compleja historia. Quizás la lección más importante radique en la interacción dialéctica entre unidad y diversidad. El mundo germano siempre ha oscilado entre estos 2 polos, el deseo de unificación y la preservación de las particularidades regionales. Incluso en épocas de extrema fragmentación política, había una unidad cultural basada en un idioma común y tradiciones compartidas. Por otro lado, después de la unificación política, persistieron profundas diferencias regionales. Otro aspecto crucial que se desprende de la historia es el papel de los factores externos en la formación de la identidad nacional. La resistencia contra la Francia napoleónica actuó como un poderoso catalizador en el desarrollo de la conciencia nacional alemana.
La amenaza común y la lucha compartida unieron a los alemanes más que un siglo de coexistencia pacífica. Finalmente, la historia de Alemania ilustra la compleja interacción entre idealismo y realismo en la política. Los ideales de unidad nacional y libertad, promovidos por intelectuales y respaldados por las masas, fueron finalmente implementados por el pragmático y cínico político Bismarck, que utilizó la diplomacia y la guerra como herramientas para la construcción del Estado. Hoy, al observar la moderna Alemania, un Estado democrático, próspero y pacífico en el corazón de una Europa unida, es difícil imaginar las pruebas y transformaciones que ha atravesado. Sin embargo, esta compleja historia, con todos sus altibajos, ha conformado el carácter nacional y la cultura política que vemos en la actualidad. La historia nunca termina. Continúa desarrollándose, y todos somos partícipes de ella. Al estudiar el pasado, comprendemos mejor el presente y podemos construir un futuro más consciente. Espero que este viaje a través de los siglos de la historia alemana haya sido para ti no solo informativo, sino también inspirador. Te invito a proponer temas para nuevas historias en los comentarios, suscribirte al canal Pasado Profundo y dar un me gusta.